Bueno, regresamos de la pausa. Estamos entrando en el final. Como siempre, las recomendaciones del caso: quedarse en casa, mantener la calma, estudiar, mirar todos los videos. Capaz que han visto que ha habido una noticia, algunas noticias en los medios locales de La Plata. Bueno, primero, yo en general a los medios de comunicación no les creo, pero bueno, apareció una noticia que dice que la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP estaría evaluando empezar con los exámenes presenciales ahora para el mes que viene. No sé qué tan cierto será. De cualquier manera, ya les avisé a las autoridades de la facultad que hay una pandemia, o sea, hay un poquito de lío en el mundo, que lo tengan en cuenta. Así que bueno, no sé, mantengamos la calma por acá, hasta acá, quedémonos en casa y seguimos con las clases virtuales, que me encantan, espectacular. Bueno, jóvenes, volvemos al mapa, volvemos a la historia, y en el capítulo anterior de esta serie habíamos charlado un poco esto, o sea, cómo se habían conformado las economías subdesarrolladas, duales, periféricas. Bueno, un poquito los casos particulares de Brasil y de la Argentina, y cómo habían transitado desde la crisis del 30 hasta mediados de la década del 70, que es lo que conocemos como la etapa de sustitución de importaciones. No es que todo lo que pasó ahí fue todo lo mismo, no. Bueno, yendo al caso de la Argentina, uno podría decir, hubo etapas. Ya les dije que en principio para el caso argentino hay un periodo donde la Argentina lleva adelante la sustitución de importaciones, no por voluntad del gobierno, sino que porque no le quedaba otra y porque no tenía divisas. Y de ahí en adelante uno podría decir, tuvimos desde acá hasta acá, tuvimos siempre mercado internista y sustitución de importaciones, pero bueno, uno podría diferenciar básicamente, digamos, esquemas de política económica que se llamaron o podríamos calificar como distribucionistas, aquellos gobiernos que trataron de mejorar el ingreso de los sectores populares y por lo tanto aumentaba la demanda de los bienes de consumo masivo, y naturalmente favorecía al sector sustitutivo de importaciones de la industria, porque ese sector era el que tenía demanda. Y otros momentos en ese mismo periodo del 45 al 75 que podríamos, también dentro del marco del mercado internista, sustitución de importaciones, con políticas económicas que podríamos catalogar como concentradoras en cuanto a la distribución del ingreso. Básicamente favorecían a los sectores de ingresos medio alto, clase media alta, con lo cual el sector favorecido era la industria de bienes de consumo durable, autos, o sea, grandes empresas que se habían de capitales extranjeros y también de capitales locales que abastecían ese perfil de consumidor. Pero, como les digo, un periodo desde el 45 al 75 de sustitución de importaciones y mercado internista, que claramente era distinto a lo ocurrido para atrás de 1930, donde teníamos un modelo productivo primario exportador. O sea, el mercado era el resto del mundo, fundamentalmente, abismalmente, y el aparato productivo un perfil primario. Entonces, pero claro, hablamos en la clase anterior de este periodo
en esto, digamos, desde la crisis del 30, qué fue pasando, pero un poco qué fue pasando en el mundo. O sea, pari passu con esa sustitución de importaciones, proceso de sustitución de importaciones de la Argentina, de Brasil. Bueno, en el mundo el centro fue cambiando. Algo habíamos dicho, está la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, ya la cosa o el eje se va desplazando hacia una nueva hegemonía mundial. Claramente esto queda así establecido cuando termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, la nueva hegemonía mundial a partir de 1945 de Estados Unidos, y el centro entonces va a estar conformado por Estados Unidos, por una buena parte de Europa, y también, de alguna manera, a medida que fue pasando el tiempo, y por el apoyo y la reconstrucción que Estados Unidos hace de Europa y también de los países derrotados, de Alemania y de Japón, que se reconstituyen, podríamos decir que el centro se va configurando con un claro liderazgo de Estados Unidos y la participación de estos países que acabo de nombrar. En 1944 se firman los acuerdos de Bretton Woods. En esos acuerdos, acá participan representantes económicos, economistas de los distintos países, de los países más importantes, para organizar el funcionamiento de la economía capitalista en los grandes rubros. Se crea lo que hoy se llama la Organización Mundial de Comercio, la entidad que interviene y regula y da las pautas para el funcionamiento del comercio mundial. Se crea el sistema monetario internacional, que de alguna manera, ya lo explicamos oportunamente, pero que era un régimen de patronoro, o sea, las monedas más importantes eran convertibles por dólares, pero a su vez el dólar era convertible por oro, tipo paridades fijas entre todas esas monedas. Se crea el Fondo Monetario Internacional, que va a tener incumbencia en el tema de los países que tengan desequilibrio en la balanza de pagos. Bueno, se crean las instituciones, se crea el Banco Mundial, que es el instrumento financiero que va a intervenir en esto del financiamiento y la reconstrucción de Europa después de la guerra. Bueno, entonces, en el 44 y de acá para adelante, con la hegemonía norteamericana y con estas instituciones de Bretton Woods, tenemos el periodo que es conocido como el periodo de oro, o sea, ese capitalismo en donde se ganaba plata, los capitales ganaban plata pasando por el proceso de producción, o sea, convertían capital en mercancía, producción, y para venderlo y obtener más capital que antes, más dinero que antes. Eso claramente tenía una virtud, que al pasar el capital por el proceso de producción, generaba empleo. Entonces, y ya lo hemos hablado también, es un periodo de, por la propia crisis del 30, por las propias guerras y la Segunda Guerra Mundial, el rol del Estado en los países centrales toma más preponderancia todavía. Entonces estamos en la etapa del Estado benefactor, o sea, distintos tipos de protecciones para los trabajadores en general, seguro de desempleo, bueno, y un Estado que naturalmente en los países centrales tiene, el sistema tributario tiene una alta progresividad, o sea, claramente le cobra, es muy importante la recaudación por impuestos directos, al patrimonio, a las ganancias, con alícuotas diferenciales que van aumentando según aumenten los niveles de ingreso. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos comentado. Esto va a evolucionar hasta la década del 70. En la década del 70, como ya vimos oportunamente, se van a
van a confluir una serie de hechos que van a provocar cambios en cómo funciona en el sistema capitalista bueno, en lo que a partir de ese momento se va a llamar globalización. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, en el 71 Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar, o sea, se sale del sistema monetario internacional creado en 1944 en Bretton Woods. A partir de ahí, entonces, los capitales líquidos o nominales no van a tener anclajes y entonces van a actuar libremente. Eso después fue acompañado por desregulaciones hacia los controles que había sobre el sector financiero en el 80, a partir del 80, fundamentalmente con el gobierno de Reagan, de Thatcher. O sea que el capital va a empezar financiero va a pasar a tener, a funcionar totalmente desregulado y va a pasar a tener preeminencia sobre los capitales productivos. Y entonces, bueno, un poco lo que hemos dicho, se va a ganar mucho dinero con capitales que van y vienen dentro del propio sistema financiero, con lo cual no por el pasaje de esos capitales por el sistema productivo y por lo tanto por la generación de empleo. Y también otra de las cosas que ocurre acá es la crisis del petróleo, 73-79. O sea, los países productores y exportadores de petróleo, bueno, esta región y Venezuela, bueno, los países conforman la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, el petróleo insumo clave del mundo central, energía clave para producir todos los bienes industriales. El precio salta espectacularmente y eso tiene un impacto en los países, en las grandes corporaciones de los países centrales muy fuerte, un costo de producción clave que aumenta mucho. Bueno, la década del 70 se la conoce como la de la estanflación. El mundo central está en recesión con inflación por el aumento de costos, claramente influido por este aumento del precio del petróleo. Caen las ganancias de las grandes corporaciones mundiales. Entonces, bueno, el capitalismo se reconvierte y empieza esto, o se va conformando esto que hoy conocemos o tuvo el nombre de globalización. Entonces, bueno, se producen cambios políticos en China a partir del 76, y les diría que en términos de política económica a partir de 1980, o sea, China se va a ir transformando su economía, va a convocar a los capitales privados del mundo. Entonces empieza esta nueva etapa llamada globalización. Entonces un poco podríamos acá hacer un punto y decir, bueno, o analizar estos países que, quedaron con un grado de desarrollo intermedio. Son países subdesarrollados, funcionan como países subdesarrollados, tienen todas las características esas que nombramos de países subdesarrollados, tienen esta dinámica que hemos comentado, bueno, en particular lo de la Argentina, tiene esta dinámica de cuando se expande, mejora el empleo, mejoran los ingresos, y se presentan básicamente esa expansión termina provocando dos efectos o dos visualizaciones del problema: la puja distributiva que redunda en inflación, por un lado, o esa situación de crisis en el sector externo que hemos denominado restricción externa. El país se queda sin divisas y bueno, eso provoca devaluación, crisis económica y retroceso. Pero
es un periodo donde, como les he hecho un gráfico en la clase de inflación, el PBI va subiendo a un ritmo razonable y nos encontramos con ese país mediados de la década del 70, donde, bueno, imaginémonos, habría que pensar y decir, el mundo vuelve a cambiar. O sea, el mundo había cambiado acá. O sea, había funcionado de una manera de acá para allá, había funcionado de otra manera hasta acá, particularmente en este periodo, y acá, en 1980, podríamos decir, el mundo arrancaba, lo que hoy sabemos, conocemos, y ya se empezaban a mostrar en aquel momento, en 1980, esas características nuevas de la globalización. Entonces, pensando o mirando las cosas desde acá, este país era un país subdesarrollado periférico, con cierta formalización de su economía. O sea, tenía un gran desafío. ¿Cómo llevar adelante un proceso de acumulación de capital que haga que las industrias que tenía, que no eran, algunas estaban como para pegar un salto y empezar a competir internacionalmente, quizá la electrónica, la química, los farma, la industria farmacéutica, la industria de bienes de capital, de maquinaria agrícola. O sea, había sectores que estaban para pegar un salto, otros que iban a necesitar un poco más de ayuda, y claramente, bueno, o sea, seleccionar justamente un buen diagnóstico, seleccionar cuáles de todos estos sectores eran potencialmente que podían desarrollar capacidades y ser competitivos y empezar a exportar también, y tratar de impulsar justamente con política económica a esos sectores para que la economía sea más integrada, más homogénea, ir mejorando ese diagnóstico de heterogeneidad estructural. Pero bueno, no fue el camino que se optó. O sea, el camino que se optó fue de meternos en el mundo global y financiero. O sea, la Argentina, básicamente a partir de 1976, con la apertura comercial y con la reforma financiera del 79, se mete de pie, mano, cabeza, cuerpo, toda enterita en el mundo global de los mercados financieros. O sea, si acá había un problema, que cuando nos expandíamos nos quedábamos sin dólares, pero bueno, el problema tenía cierto grado de dificultad, pero no mucho, porque el país no tenía deuda, prácticamente en 1975 el país no tenía deuda externa. Bueno, ¿cómo afrontar esa situación? Entonces ahí hay dos publicaciones de dos economistas estructuralistas, Celso Furtado en 1978 y Raúl Prebisch en 1981, su último libro, donde van a plantear y analizar y van a diagnosticar, plantear y analizar si estos países generaban un excedente suficiente, o sea, una masa de recursos propia interna, susceptible de ser acumulada productivamente, que le permita seguir transformando su estructura productiva, a partir del diagnóstico de cuáles sectores tenían potencialidad, de cómo se podía seguir avanzando ante esa situación. Digo, en términos de decir, bueno, porque el mundo iba hacia esos capitales financieros. Porque si no había excedente para invertir, uno tiene que decir, bueno, escúchame, no tenemos capitales propios para invertir, no nos queda otra, tenemos que ir al mercado mundial, tenemos que salir a pedir. Pero bueno, la situación, con anticipo ya les digo, claramente estos dos países tenían un nivel de excedente importante, podían llevar adelante un proceso de acumulación de capital con capitales autóctonos,
capitales autóctonos más los capitales extranjeros que podían ser convocados y que jugaran funcionalmente a ese proyecto de largo plazo. O sea, el capital, un poco lo tienen explicado en Aldo Ferrer, el capitalismo argentino. Desde aquel momento para acá, capitales extranjeros hubo, bueno, los ingleses primero, los norteamericanos después y otros. Pero al país donde iban, esos capitales van a ganar plata. Para que jueguen un rol en el proyecto de desarrollo del propio país, tiene que ser una cosa acordada. Es como que si yo les dijera, por ejemplo, China. China en 1980 dice, che, tenemos un país atrasado, rural, 1.000 millones de personas viven en el campo, tienen un ingreso de $10 mensuales, pero en bienes, porque es lo propio que producen. ¿Cómo transformamos la cuestión productiva? ¿Qué tenemos para ofrecerle al mundo? Y gente. Bueno, formémosla y mandemos a algún estudiante de ingeniería, estudien ingeniería, después los mandamos a Estados Unidos que después que vuelvan. Mucha mano de obra barata tenemos para ofrecerle. Bueno, invitemos a los capitales del mundo. Los capitales vienen a fabricar todo lo que puedan fabricar ahí pagando salario de $50. Ahora, el gobierno chino, ¿qué les dice? Mirá, a esos grandes capitales, tenés que comprar insumos en todas estas empresas públicas que hay acá. ¿Y qué le dice el gran empresario alemán que sabe de todo? Pero esas empresas no saben hacer nada. ¿Qué le voy a comprar? Y entonces el gobierno chino, ¿qué le dice? Esto es un acting, ¿no? Está claro. El gobierno chino, ¿qué le dice? No, ya sabemos que no saben hacer nada. Vos le tenés que enseñar. ¿Eso qué es? Una política de transferencia tecnológica. Entonces, el capital extranjero juega un rol complementario sobre el proyecto productivo del país, en tanto y en cuanto el gobierno del país se lo exija y establezca reglas claras de mutua conveniencia, porque el capital extranjero viene para ganar plata, y en ese contexto esas empresas invierten en el país, transfieren tecnología y ganan plata porque pagan salarios muy bajos. Bueno, hay una cuarta, ¿esta cuál es la cuarta? Hay una quinta etapa de su desarrollo.